Amos Rapoport. Amos nace en Varsovia un 28 de marzo de 1929, criado en una familia judía. Y así era la vida en ese periodo. Durante la Segunda Guerra Mundial y luego de 10 años, la familia Rapoport abandona su lugar de origen escapando de la guerra. En junio de 1940, cuando Amos tenía 11 años, llegaron a Shanghái, donde encontraron refugio durante la guerra en el gueto. Fue un área de aproximadamente 1.5 kilómetros cuadrados donde se refugiaron alrededor de 20.000 judíos, en la zona más atestada y pobre de la ciudad. Durante ese periodo de tiempo, Amos tuvo la oportunidad de asistir a la escuela judía de Shanghái. En 1945, a la edad de 17 años, Amos y su familia emigran a Melbourne, Australia, donde su familia se estableció y él pudo comenzar sus estudios. Se graduó como arquitecto en la Universidad de Melbourne y posteriormente como maestro en MA de la Universidad de Rice. 10 años más tarde, en los 50, luego de obtener su título, Rapoport comienza con la enseñanza como profesor en la Universidad de Melbourne. En 1966 se aleja de su ciudad con las intenciones de crecer y poder ampliar su visión. Amos se muda y comienza a vivir en Norteamérica. Sin embargo, siempre se considera australiano. California, Estados Unidos, 1960. En 1967 se casa con su esposa Dorothy Rapoport, quien es psicóloga y además trabajadora social. Más tarde tienen un hijo que llamaron Micah Rapoport. Unos años más tarde, cerca de 1970, se muda a Londres, Inglaterra, donde vive por alrededor de 2 años, mientras se desempeña como docente en la Universidad College of London. En 1969, Rapoport publica su primer libro con el nombre de Vivienda y Cultura. En este libro, el autor hace un estudio analítico de distintos asentamientos, primitivos y vernáculos, proponiendo una estructura conceptual para considerar la gran variedad de tipos y formas de vivienda y a su vez las fuerzas que las afectan. De este modo, la hipótesis de su libro plantea que los factores sociales y culturales tienen más influencia en la creación de las formas de las casas que las fuerzas físicas. Fue el primero en estudiar la arquitectura vernácula desde el punto de vista del diseño ambiental. Amos decía que las personas tienen una gran propensión a simbolizar todo lo que les ocurre y a reaccionar a estos símbolos como si fuesen los verdaderos estímulos ambientales. Por lo tanto, las fuerzas socioculturales tienen una gran importancia al relacionar el modo de vida de las personas y el entorno. La casa no es tan solo una estructura, sino una institución creada para un complejo grupo de fines, porque la construcción de una casa es un fenómeno cultural. Puede ser también considerada como un organismo físico que refleja y ayuda a crear la visión del mundo. En este diagrama se indica que las casas con patio y en general la separación de dominios se utilizan en culturas que son jerárquicas y superpobladas. Esto es algo que podemos observar en una vivienda colonial de Venezuela, en el Antiguo Egipto, en Grecia Antigua y en una vivienda marroquí. Una indicación de la naturaleza simbólica de la casa está en el hecho de que muchos inmigrantes traen consigo su arquitectura e insisten en su uso, aunque frecuentemente no sea adecuada al área en que viven, como estos ejemplos que vemos de arquitectura propios del lugar que habitan. Lo importante respecto a la forma edificada es el modo definido culturalmente de manejar estas necesidades.
Lo importante no es si habrá o no una puerta o una ventana, sino su forma, emplazamiento y orientación. Hacia 1970, en Australia, Amos continúa su docencia en la Universidad de Sydney. Luego de una década, comienza a enseñar en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, donde fue un distinguido profesor en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento Urbano. En 1982 publica El significado del entorno construido. El libro estudia el espacio en términos de usuario y diseñador con diferentes acercamientos al significado del entorno y la relación de las personas con el mismo. Compara las señales presentes en el entorno con la comunicación no verbal. Por ejemplo, el claro en los bosques y los árboles en planta solían indicar la presencia humana. Cada elemento físico no solo hace visible y establece una categoría cultural, también da significancia y puede ser decodificado por las personas. Acá podemos ver un esquema del proceso de codificación para la construcción de nuestro entorno. Nosotros codificamos y decodificamos cada elemento visual, pues buscamos entender mediante la asociación. En la organización espacial, la pequeña escala puede comunicar el significado de diferentes elementos. En los Estados Unidos, las cercas solían ser comunes, pero luego desaparecieron. Eran y son vistos como comunicando autosuficiencia, individualismo e inconformidad. Una cerca donde no hay ninguna o pocas tiene un significado diferente que una cerca que es una entre muchas. A escala urbana, los cambios que indican cualidades negativas incluyen mantenimiento reducido y por lo tanto deterioro de las casas, aumento del ruido, congestión del tráfico, desarrollo industrial y comercial. Hay que tener en cuenta que muchas de estas cualidades se basan en el mantenimiento. Del mismo modo, las señales que indican una calidad ambiental positiva a menudo incluyen la apariencia de ser nuevas, es decir, altos niveles de mantenimiento, sin deterioro ni desorden y armonía con la naturaleza, como vegetación y espacios abiertos y privacidad. Desde 1972 hasta su retiro en 2001, enseñó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, donde fue un distinguido profesor en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento Urbano. Es autor de más de 200 publicaciones académicas en el campo de la arquitectura. Su trabajo se ha centrado principalmente en el papel de las variables culturales, estudios interculturales y el desarrollo de la teoría. A lo largo de su carrera, y hasta el día de hoy, ha viajado mucho por considerarlo, además de un pasatiempo, un elemento central de su visión académica y profesional. En sus viajes elaboró una colección de más de 30.000 fotografías de la arquitectura vernacular en más de 70 países del mundo. Cada imagen fue tomada por él mismo.